Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 277. Liam señaló. Mamá. Sacha no está fanfarroneando. Carlson Pharmacy es una empresa que cotiza en bolsa y tiene un valor de mercado de más de 1.000 millones y sigue aumentando. No hay forma de que puedas tener algo así. Pero aún puedes tener una con varias tiendas franquiciadas. Aunque en una escala más pequeña. Ellen preguntó. ¿Se puede hacer? ¿Qué tan pequeño quieres decir? Sacha. Preferimos quedarnos inactivos en casa que tener un negocio a pequeña escala. Sacha estaba indefenso. Con todo, sus padres querían tener una cadena de farmacias franquiciadas simplemente por razones de vanidad. Sin embargo, parecía que ya no podía expresar su objeción al plan en ese momento. Al mismo tiempo, pensó en las dos ventajas de abrir las farmacias. En primer lugar, era muy poco probable que algo saliera mal y, en segundo lugar, tampoco era probable que el negocio incurriera en muchas pérdidas. Por lo tanto, Sacha asintió con la cabeza y declaró. Bueno. Entonces comencemos una cadena de múltiples tiendas franquiciadas. Asignaré 10 millones de Cunningham Pharmaceuticals como capital inicial para el negocio. Ellen pareció disgustada al escuchar eso. 10 millones es muy poco. Entonces nos dieron 30 millones para trabajar en Wellness Herbari. Sacha se explicó con entusiasmo. Mamá. Eso es solo el capital inicial. Cuando el negocio mejore, le asignaré más inversión. Ellen miró a James, quien asintió con la cabeza para aprobar la idea a pesar de que todavía se veía malhumorado. La saga finalmente se acabó con la asignación de 10 millones de Sacha para que inicien las farmacias. Incluso con eso, James todavía estaba enojado con Sacha a juzgar por cómo salió furioso de su oficina. Después de acompañarlos a la puerta, Sacha se enfrentó a Matthew con una mirada de disculpa. Matthew. Lamento lo que te hicieron. Matthew le hizo un gesto con las manos y murmuró. Te dije antes que no me disculpes. Tendrás mi apoyo sin importar lo que hagas. Sintiéndose cálida por dentro, Sacha envolvió sus manos alrededor de Matthew con fuerza y apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo como si tuviera el mundo entero en sus brazos. Matthew se sintió emocionado en el fondo porque era la primera vez que Sacha lo abrazaba. Sin embargo, el silencio pronto se rompió cuando alguien llamó a la puerta. Ella rápidamente se soltó de él con la cara todavía sonrojada. Después de haber intentado recuperar la compostura, pronunció con voz suave. Adelante. Su secretaria abrió la puerta y entró. Presidente Cunningham. He arreglado la sala de conferencias y la reunión comenzará en 10 minutos según sus instrucciones. ¿Puedo ayudarte con algo más? Sacha asintió con la cabeza y dijo. Bien hecho. No tengo nada para ti en este momento y puedes seguir adelante y trabajar en otra cosa primero. Después de que la secretaria salió de su oficina, Sacha no pudo evitar reír cuando vio lo reacio que parecía Matthew a irse. Oh. Vamos. Tengo un trabajo serio al que volver. Susurró Sacha mientras agarraba uno de sus brazos. Con una mirada fingida y miserable. Matthew replicó. No estamos haciendo un trabajo serio en este momento. Sacha le dirigió una mirada desdeñosa antes de decir. Por supuesto que nada puede ser tan importante como nuestros propios asuntos. Pero realmente tengo trabajo que hacer ahora. Te compensaré la próxima vez. Fue solo entonces cuando Matthew asintió con la cabeza con una sonrisa. Por cierto. Sacha. ¿Qué debemos hacer con los 300 millones? ¿Te lo quedas? No te lo dije antes. El dinero es todo tuyo. Puedes lidiar con eso de la manera que quieras y no tienes que obtener mi permiso. Matthew la rectificó con voz suave.
Por supuesto que tengo que obtener tu permiso antes de hacer algo con el dinero. Porque eres mi esposa. Sacha sonrió desconcertado y comentó. Eres realmente un tonto. Bueno. Guárdelo con usted primero y el dinero se convertirá en nuestro fondo privado. ¿Es eso una buena idea? Matthew asintió con la cabeza con una sonrisa sutil. Justo cuando Sacha estaba lista para salir de su habitación después de reunir algunos archivos para la reunión. De repente preguntó. Por cierto. ¿Cómo te convertiste en la jefa de un departamento en el hospital? Matthew se rió entre dientes y respondió. El director me hizo una excepción a las reglas generales al promoverme al puesto debido a mis excelentes habilidades médicas. Sacha se echó a reír inmediatamente cuando lo escuchó. Ella extendió una mano y le puso un dedo en la frente antes de criticarlo. Nunca has sido serio al responderme. Bueno. Me voy a asistir a la reunión. Por favor. Espérame para cenar juntos más tarde. Con eso. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Sin embargo. De repente se dio la vuelta cuando llegó a la salida. A partir de ahí. Volvió corriendo hacia Matthew. Se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla antes de salir de la habitación con la cara sonrojada. Matthew se regocijó de inmediato. Poco después. Recibió una llamada de Tiger. Señor Larson. Ha sucedido algo malo. Capítulo 278. Con aspecto alarmado. Matthew preguntó con voz sombría. ¿Qué pasó? Está relacionado con los Hughes. Dijo Tiger. Matthew lo interrumpió antes de que Tiger pudiera terminar su oración. Te esperaré en el hospital. Después de terminar la llamada con Tiger. Se dirigió directamente al hospital. Aunque no mató a Zachary ni al propio Samuel. De hecho habían muerto a causa de su plan. Como los Hughes eran una familia muy poderosa. Es posible que ya hayan comenzado a investigar la muerte de Samuel. Considerando la posibilidad de que su teléfono estuviera intervenido. Matthew no se atrevió a mencionar nada sobre los Hughes a Tiger por teléfono en este momento. Lo mejor era tener una discusión cara a cara sobre el tema a fondo. Desde que Matthew fue transferido al departamento de medicina china. La vida se volvió menos agitada que cuando estuvo trabajando en el departamento de emergencias. Por el momento. Era el único que trabajaba en ese departamento. No mucho después de su llegada al hospital. Tiger también se dirigió en secreto hacia allí. Quien luego le dio a Matthew un breve relato de lo que había sucedido recientemente. Los cuerpos de Samuel y sus hombres ya habían sido descubiertos. Además, los Hughes también habían logrado descubrir que los padres de Zachary eran los asesinos. No hace falta decir que los Jackson fueron sorprendidos cuando se enteraron de esto. Sin más preámbulos. Enviaron a algunos de sus hombres a buscar a los padres de Zachary para que pudieran ofrecérselos a los Hughes para acabar con el problema. Sin embargo, los Jackson ya no pudieron localizarlos a los dos porque habían salido de Eastshire anoche. Los Hughes. Por supuesto. Se enfurecieron al enterarse de su fugitivo. El maestro Hughes incluso amenazó con vengarse de la familia Jackson. Por la tarde. Old Master Jackson y Master Jackson se apresuraron a Eastshire. Probablemente para visitar a los Hughes para resolver la disputa. No importa cómo iban a resolverlo. Era muy probable que los Jackson fueran eliminados de las 10 familias más grandes de Eastcliff después de este incidente. Como la gente de los Hughes no era un grupo de presa fácil. Los Jackson no podrían resolver el problema sin pagar un alto precio. Matthew asintió con la cabeza lentamente porque todo estaba dentro de sus expectativas. ¿Qué quisiste decir con algo malo que sucedió? Matthew interrogó en tono solemne. Después de respirar profundamente. Tiger reveló sombríamente. Son los Hughes. Me acaban de informar que la Unión Farmacéutica ha emitido un aviso informando a todas las farmacias de Eastshire que dejen de vender medicamentos fabricados por Cunningham Pharmaceuticals.
Es obvio que la unión farmacéutica va a hacer que Cunningham Pharmaceuticals lo pase muy mal esta vez. Inmediatamente se formó una arruga en la frente de Matthew porque nunca había esperado que los Hughes los atacaran primero. Parecía que los Hughes eran muy decisivos y directos en su forma de manejar los asuntos. Tiger, que estaba al lado de Matthew, no pudo evitar sugerir en voz baja cuando notó que Matthew se estaba callando. Señor Larson, deberíamos pedirle ayuda al maestro Newman. Las 10 familias más grandes de Eastshire no pueden entrometerse en el negocio de Eastcliff. Esta regla fue establecida por el maestro Newman hace décadas. Estoy seguro de que los Hughes no tendrán las agallas para hacer un gran escándalo si el maestro Newman les advierte. Matthew negó con la cabeza lentamente y respondió en voz baja. Ya que soy yo quien inició la disputa. Yo mismo debo asumir la responsabilidad. Tiger, te dije antes que deberíamos hacer todo lo posible para no depender de la ayuda de otras personas a menos que sea el último recurso. Aunque lo que tenemos ahora es un problema muy serio. Podemos verlo como una oportunidad para brillar. Si logramos superar este obstáculo, todos quedarán impresionados con nuestra capacidad. Con la resignación escrita en todo su rostro, Tiger respondió. Señor Larson, entiendo lo que quieres decir. Pero los Hughes son, después de todo, una de las 10 familias más importantes de Eastshire. La riqueza y el poder de los Hughes están mucho más allá de lo que los Sandels y Liane Sandel tienen en total. Me temo que será una tarea ardua para nosotros luchar con los Hughes por nuestra cuenta. Matthew negó con la cabeza y le aseguró. Cuando hay voluntad, hay una manera. Deberíamos intentarlo independientemente del resultado. Tiger, me temo que tu vida se pondrá muy agitada en el futuro cercano. Ahora, lo que tienes que hacer es reunir información sobre los Hughes para mí. Especialmente para los miembros más importantes de la familia. Y quiero saber todo sobre ellos. Tiger se quedó atónito por un segundo porque se dio cuenta de que Matthew había hecho lo mismo antes cuando se enfrentó a Samuel Hughes. Matthew también iba a utilizar la misma forma para tratar con la familia Hughes. Capítulo 279. La llamada telefónica de Sacha se produjo poco después de que Tiger dejara el hospital. Matthew. Algo terrible ha sucedido. Todos los medicamentos de nuestra compañía han sido devueltos y la gente P exige cancelar los pedidos que hicieron. Antes, Sacha sonaba muy ansiosa. La crisis fue desastrosa porque se produjo en un momento en que la empresa estaba en pleno desarrollo y todo iba bien. Matthew inmediatamente se apresuró a ir a Cunningham Pharmaceuticals y descubrió que estaba en un estado de caos en ese momento. Los representantes de varias instituciones médicas de Eastshire acudieron a la empresa para exigir la cancelación de sus pedidos. Todos solicitaban rescindir los acuerdos que habían firmado con la empresa anteriormente. Y la unión farmacéutica fue la razón detrás del caos. Dentro de la habitación de Sacha, más de 10 personas formaron un círculo alrededor de la mesa exigiéndole que les permitiera cancelar sus pedidos. Presidente Cunningham, puede ahorrar el esfuerzo de hablar con nosotros sobre la compensación porque solo quiero cancelar mi pedido para hoy. O me devuelve mi depósito o lo llevaré a la corte para pedirlo. Si su empresa va a involucrarse en juicios con todas las instituciones médicas en Eastshire, no tendrá ninguna esperanza de sobrevivir en esta industria en el futuro. Gritó un hombre a todo pulmón de una manera snob. Todos los demás presentes asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, luciendo engreídos como si todo estuviera bajo su control. Apareciendo presa del pánico, Sacha preguntó. Caballeros, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué todos ustedes de repente están exigiendo cancelar sus pedidos ya que hemos estado cooperando bien hasta ahora? No hay problema con los medicamentos fabricados por nuestra empresa. Es más, el nuevo medicamento que acabamos de desarrollar y fabricar se lanzará al mercado pronto y todos ustedes seguirán siendo nuestros principales socios de trabajo. No creo que ahora sea el momento adecuado para que todos ustedes cancelen los pedidos.
Otro hombre se burló. Sacha Cunningham. Parece que no has tenido idea. ¿Verdad? De ese aviso emitido por la Unión Farmacéutica para informarnos que cancelemos nuestros pedidos con usted de inmediato. Además de eso, todos los medicamentos fabricados por su empresa nunca podrán venderse en el futuro. Sacha Cunningham. ¿Por qué ofendiste a la Unión Farmacéutica entre tantas otras personas? Estás tratando de traerte problemas a ti mismo. Sacha pareció inquieta en respuesta a eso. Como las noticias por lo general no viajaban rápido de su lado. No sabía que el caos fue causado por la instrucción emitida por la Unión Farmacéutica. Solo entonces se dio cuenta de lo poderosa que era la Unión Farmacéutica. De hecho, tenían bajo su control todas las instituciones médicas de Eastshire. Solo deja de tonterías y devuélvenos el depósito. Déjame advertirte ahora que no podrás salir de esta habitación a menos que nos pagues hoy. La habitación se hizo ruidosa mientras la gente gritaba fuerte para obligar a Sacha a que les devolviera el dinero. En ese momento, Matthew se dirigió hacia la habitación. Empujó a Sacha detrás de su espalda y miró a la gente frente a él. Con voz clara y nítida, anunció: ¿quieren un reembolso? Por supuesto que se puede hacer. Pero tenemos que pasar por los procedimientos formales para procesarlo. Dado que se firmaron acuerdos entre nosotros para los pedidos de medicamentos, se considerará que todos ustedes aquí están incumpliendo el acuerdo al solicitar cancelar los pedidos unilateralmente. Según el acuerdo, todos ustedes aquí tienen que pagarnos el 30% de los daños acordados en caso de rescisión. No solo eso. El reembolso del depósito se transferirá a ustedes dentro de 15 días después de pasar por los procedimientos formales. Se supone que ustedes no deben irrumpir aquí y pedir un reembolso directamente. Ustedes realmente honran el espíritu de los contratos. Todos no pudieron evitar quedarse estupefactos a la vez. El hombre que dirigía el grupo señaló a Matthew y reprendió: ¿quién eres tú para dar tu opinión aquí? Sacha Cunningham. Dinos directamente si nos vas a reembolsar o no. De lo contrario, traeré a mis hombres aquí para arruinar este lugar. Estas personas se envalentonaron por el hecho de que la Unión Farmacéutica iba a castigar a Cunningham Pharmaceuticals. De lo contrario, no tendrían las agallas para adoptar una actitud tan enfadada. Matthew, ¿a quién no le molestaba lo que decía el hombre? Tomó el teléfono del escritorio y ordenó: pídanle a los oficiales de seguridad que entren y saquen a estas personas de aquí. Para aquellos que se niegan a ir, llame a la policía para que los arresten. De inmediato se produjo una conmoción entre el grupo de hombres. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a echarnos de este lugar? ¿Quién diablos eres tú para tener las agallas de hablar con nosotros de manera tan grosera? Haz que Sacha Cunningham, esa perra, hable con nosotros o te acabaré. Un destello helado brilló en los ojos de Matthew inmediatamente antes de darse la vuelta abruptamente para enfrentar al hombre que estaba hablando. Capítulo 280. En medio de las voces cacofónicas, el grupo formado por unos 10 hombres avanzó hacia Matthew. El hombre que dirigía el grupo incluso recogió una artesanía de la mesa y la agitó en dirección a Matthew. De repente, Matthew se dio la vuelta y aterrizó una patada en el pecho del hombre que acababa de lanzar comentarios humillantes a Sacha. El hombre fue enviado volando directamente a cierta distancia, después de pasar por un aterrizaje brutal en el suelo. Ni siquiera pudo ponerse de pie incluso después de un largo tiempo. Todos los demás quedaron horrorizados por la escena. De hecho, todos ellos no fueron lo suficientemente valientes como para golpear a Matthew de verdad porque solo eran buenos para fanfarronear y jactarse. En ese momento, Tiger entró en la habitación junto con sus hombres. ¿Qué está pasando, señor Larson? Matthew lo saludó con la mano y se enfureció. Estas personas aquí causaron un desastre y solo estaban amenazando con golpearnos en este momento. Arrastrelos a todos y enséñeles una lección. Tiger se indignó de inmediato. Maldita sea.
¿Cómo te atreves a hacer un lío en nuestra casa? ¿A alguien? Ven y sácalos a todos. Mierda. Adoptaré su apellido si no logro que ustedes aprendan de sus errores hoy. El grupo de hombres estaba tan aterrorizado por las amenazas de Tiger que todos se quedaron estupefactos. Uno de ellos hizo un llamamiento urgente. Presidente Cunningham. Solo estamos aquí para cancelar nuestros pedidos con su empresa según las instrucciones de la Unión Farmacéutica. Y no nos atrevemos a desobedecerlo. ¿Y si va a tratar con nosotros de esa manera? ¿Quién más tendrá las agallas para hacer negocios con usted en el futuro si la gente se da cuenta de que así es como maneja a sus clientes? Muy intimidado por lo que dijo el hombre. Sacha estaba a punto de refutar cuando Matthew habló por primera vez. No tienes que preocuparte por eso porque aquellos que son sinceros al trabajar con nosotros naturalmente continuarán con sus negocios con nosotros. Pero puedo decir con certeza que todos ustedes aquí han perdido el derecho a trabajar con nosotros en el futuro. Que alguien los saque a todos. Tiger luego tiró al grupo de hombres fuera de la oficina de Sacha. Con expresión angustiada. Sacha preguntó. Matthew. ¿Estás seguro de que deberíamos hacer esto? Solo están aquí para cancelar los pedidos. Lo cual es una reacción completamente normal en sus circunstancias. Si realmente les damos una paliza, la reputación de nuestra empresa se vería afectada negativamente si las cosas se intensifican a algo más serio. Con voz suave, Matthew aclaró. Esta vez, el problema no radica en estas personas, sino en los Hughes. No podremos resolver el problema aunque tratemos a estas personas con educación. A menos que tratemos primero con los Hughes. De hecho, si fuéramos indulgentes con su actitud, solo tendrían su pie en nuestros cuellos. Son el primer grupo de personas que se presentó hoy para cancelar sus pedidos. ¿Cómo va a continuar la empresa sus operaciones si tenemos gente que viene aquí todos los días para exigir la cancelación de sus pedidos? Esta vez, les estamos enseñando una lección para dar ejemplo a los demás. Así como para hacerles saber que deben pasar por los procedimientos formales antes de recuperar su dinero. Es un no para ellos irrumpir en la empresa y pedir dinero directamente. Sacha asintió levemente con la cabeza y suspiró impotente. ¿Qué debemos hacer ahora? La Unión Farmacéutica administrada por Hughes tiene el control del 90% de todas las instituciones médicas en East Shire. Si todos ellos cancelaran sus pedidos con nosotros, nuestra empresa estaría terminada. No podemos permitirnos pagar la deuda incluso con todo el efectivo que nuestra empresa posee ahora. En ese momento, James, Ellen, Demi y Liam abrieron de repente la puerta y entraron en la habitación de Sacha. Sacha. ¿Por qué hace tanto ruido afuera? Este es un lugar de trabajo. No un mercado húmedo. Es así como ha estado gestionando a sus empleados hasta ahora. Tienes que fijar algunas reglas para que las sigan. Recordándoles que sean serios durante el horario de oficina. No es apropiado que la oficina sea tan clamorosa. Criticó James, luciendo molesto. Verlos puso a Sacha en un estado de ánimo aún más deprimido. Las personas que están causando problemas no son nuestros empleados. Sacha no pudo resistirse pero aclarar. ¿Quiénes son entonces? ¿Son de otras empresas? James parecía confundido. Sacha agitó las manos hacia su padre y dijo. Olvídalo. Eso no es algo por lo que deba preocuparse. ¿Por qué están aquí? Chicos. Demi espetó de inmediato. Sacha. ¿Qué quieres decir con eso? Es así como se supone que debes hablar con papá y mamá. Oh. Solo permites que Matthew esté aquí mientras papá, mamá y yo no somos bienvenidos. ¿Cuál es tu problema? ¿Crees que ya no tienes que respetarnos solo porque eres el presidente de la empresa? Ellen también frunció el ceño a Sacha y preguntó. Sí. Sacha. ¿Qué quieres decir con ese tono tuyo? Sacha se quedó sin palabras mientras se preguntaba cómo su comentario al azar podía causar tantos malentendidos.
Matthew rápidamente intervino. Mamá. Sacha no lo quiso decir de esa manera. Ellen se puso lívida de rabia de inmediato cuando vio a Matthew, ya que verlo le recordó a los 300 millones. Señalándolo con el dedo, le reprendió. Mantén la boca cerrada porque no te estamos hablando. Capítulo 281. La resignación estaba escrita en todo el rostro de Matthew porque sabía que nadie podía razonar con una persona que se negaba a escuchar. Sacha estaba irritada por lo que dijo su madre. Mamá. ¿Cómo pudiste decir algo así? Matthew solo ofreció su opinión por amabilidad. ¿Cómo te ofendió al hacer eso? Ellen puso los ojos en blanco y no se molestó en responder. Demi se rió de inmediato y comentó con sarcasmo. Tiene derecho a dar su opinión cuando papá y mamá están aquí. ¿Por qué no mira primero su propio reflejo en el espejo para ver si tiene derecho a hablar? ¿Sabe lo que significa ser un yerno residente? En la antigüedad, su estado será similar al de una niña que se queda con la familia de su esposo y no se le permitirá comer en la mesa del comedor con el resto de la familia. Además, no tiene permitido hablar cuando hablan sus suegros. Esa es la regla. ¿No lo entiende? Sacha, que estaba exasperada por el comentario de Demi, replicó. Demi, ¿de qué tonterías estás hablando? Estamos en tiempos modernos ahora. Somos una pareja casada y disfrutamos de igualdad de condiciones en nuestra relación. Mamá, dado que eres el mayor de nuestra familia, estamos obligados a respetarte. Pero debes recordarte a ti misma que debes comportarte como tal también. Podrías dejar de pensar que todos los demás son inferiores a ti. Casarse conmigo no hace que Matthew sea diferente de los demás. Sin mencionar que no es menos respetable que nadie. Ellen estaba enojada por lo que dijo Sacha. ¿Qué quieres decir? Oh. Estás diciendo que tengo que ser respetuoso con él en el futuro. Tengo que ponerme de rodillas y ofrecerle reverencias cada vez que me encuentre con él a partir de ahora. Sacha, que se quedó perpleja por un momento. Se aclaró. Mamá. ¿Cuándo dije tal cosa? Lo que quiero decir es que al menos deberías respetar un poco a Matthew, ya que él te tiene en alta estima. Demi se rió disimuladamente de inmediato. Sacha. No puedo creer que dijiste algo así. ¿Por qué debería respetarle, mamá? Es solo un inútil conservado que se aprovecha de nuestra familia. Porque papá y mamá tienen que mostrarle respeto. Incluso un mendigo cualquiera de las calles es más capaz que él. Porque al menos el mendigo intenta ganarse la vida con su propio esfuerzo. Pero, ¿qué pasa con Matthew? Sacha estaba tan ofendida por su comentario que todo su cuerpo estaba temblando. ¿Cómo pudiste decir algo así? ¿Qué ha hecho Matthew que te hizo tan infeliz con él? ¿Desde cuándo dependía de nosotros para ganarse la vida? ¿No pueden ver cómo ha estado trabajando y ganando dinero durante los últimos años? Al ver que la discusión se estaba volviendo amarga, James rápidamente habló para mediar en la disputa. Eso es suficiente para los dos. Demi, ¿cómo pudiste hablarle así a tu hermana mayor? Sacha, también deberías cuidar tus palabras. Demi es tu hermana menor. Así que deberías ser más amable con ella. Sacha estaba tan furiosa que estuvo a punto de romper a llorar. Sus padres le habían estado diciendo desde que era pequeña que tratara a Demi de una manera más amable porque era su hermana menor. Sin embargo, Demi ya no era una niña. Bueno. Pongámonos manos a la obra entonces. Sacha. Tu papá y yo encontramos varios lotes de tiendas adecuados después de deambular por la ciudad. Puede transferir los 10 millones a nuestra cuenta bancaria porque nos estamos preparando para comprar los lotes de la tienda hoy más tarde. Ordenó Ellen. Sacha se quedó sin habla de inmediato cuando escuchó a su madre. Mamá. No creo que sea el momento adecuado para transferir el dinero hoy, justo cuando Sacha trató de explicar su decisión. Ellen pareció disgustada de inmediato cuando preguntó. ¿Por qué no es el momento adecuado?
Vas a cambiar de opinión después de que ya lo hayamos acordado. Demi dirigió su pregunta a Matthew directamente. Dijiste algo para engañar a Sacha para que cambiara de opinión. Matthew. ¿Qué hicimos exactamente para ofenderte tanto que tuviste que sabotearnos de esta manera? Papá y mamá solo quieren abrir una farmacia. ¿Por qué impidió que Sacha les proporcionara los fondos para hacerlo? Matthew le mostró una mirada confusa. ¿Qué he hecho? Sacha explicó ansiosamente. Demi. ¿Qué has estado pensando? Esto no tiene nada que ver con Matthew porque Cunningham Pharmaceuticals está atravesando una crisis en este momento. James preguntó de inmediato. ¿Qué tipo de crisis es esa? Sacha les contó con resignación lo que les había sucedido a la empresa. James y Ellen se sorprendieron al enterarse de la noticia. La empresa era su mayor esperanza para mejorar sus vidas. Si la empresa colapsaba, significaba eso que tendrían que volver a su anterior vida empobrecida. Después de un momento de silencio, James repentinamente rugió enojado. Se lo dije, chicos. He dicho antes que no podíamos permitirnos ofender a la gente de la Unión Farmacéutica. Ustedes dos simplemente se negaron a escuchar porque estaban demasiado orgullosos para aceptar mi opinión y pensaban demasiado de ustedes mismos. Ahora que están tratando de acabar con nosotros, veré cómo van a lidiar ustedes dos con eso. Tenemos todas nuestras esperanzas en toda nuestra vida en esta empresa. Pero pronto será destruida en sus manos. Estoy realmente impresionado por lo talentosos que son ustedes dos. Capítulo 282. Sacha habló con ansiedad. Papá. La crisis no sucedió porque los hayamos ofendido. ¿Sabes lo que exige la Unión Farmacéutica? Quieren la mitad de nuestro negocio. James estaba confundido cuando la escuchó. ¿Qué quieres decir con eso? Después de que Sacha le contara el encuentro con la Unión Farmacéutica antes, James se quedó estupefacto de inmediato. ¿Quién nunca esperó que la Unión Farmacéutica realmente hiciera una solicitud tan codiciosa? Después de un momento de silencio, Demi expresó su opinión de repente. Creo que la Unión Farmacéutica no puede estar tan enojada con nosotros solo porque nos negamos a unirnos a ellos. Creo que esta crisis debe tener algo que ver con el señor Hughes, a quien Matthew ofendió. Matthew. ¿Cómo disgustó a un pez gordo de la Unión Farmacéutica? Ahora está enojado contigo y por eso quiere acabar con nuestra empresa. Matthew. ¿Cómo vas a manejar esto? Demi. ¿Cómo pudiste culpar a Matthew? Preguntó Sacha. Demi respondió bruscamente. ¿A quién más debería culpar sino a él? Si no hubiera ofendido a Samuel Hughes, esta crisis no habría sucedido. Matthew. Oh. Matthew. Eres realmente una maldición para nuestra familia. Mira los problemas que nos has causado por lo que hiciste. En primer lugar, el proyecto en el sitio de construcción se vio obligado a paralizar, lo que empañó la reputación de nuestra empresa. Por suerte recibimos una indemnización de 300 millones por todas las pérdidas que sufrimos. Pero tú decidiste darle el dinero a otra persona. Ahora, la empresa tiene que afrontar otra crisis por tu culpa. Solo estarás satisfecho después de separar a nuestra familia. Matthew no pudo resistirse a revelar. Señor Hughes ha muerto. Demi se quedó atónita antes de preguntar. ¿Cómo murió? ¿Lo mataste? Matthew estaba tan desconcertado por cómo Demi le asociaba la muerte de Samuel que se quedó sin palabras. ¿Por qué crees que debo ser yo quien lo mató? No puedes esperar para señalarme como un asesino, ¿verdad? Sacha desafió a Demi. Demi. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo se relaciona Matthew con su muerte? El señor Hughes fue asesinado por los padres del joven maestro Jackson. James. ¿Quién se sorprendió al escuchar eso? Dudó. Eso es un completo galimatías. ¿Por qué los padres del joven maestro Jackson matarían al señor Hughes? Después de todo,
Es un pez gordo de la familia Hughes. Es porque el señor Hughes mató al joven maestro Jackson. Respondió Sacha. ¿Qué? James y Ellen exclamaron al mismo tiempo. Por lo tanto, como les dije antes, esta crisis no está relacionada ni con el señor Hughes ni con Matthew. Los Hughes están buscando problemas porque están mirando a nuestra empresa y nuestro negocio. Papá. Mamá. La empresa realmente no puede permitirse desembolsar 10 millones en este momento. ¿Por qué no regresan los dos a casa primero y hablamos de eso después de que termine de lidiar con esta situación? Sugirió Sacha. James y Ellen se miraron, pareciendo reacios a aceptar eso. Sacha. Los Hughes están fuera de nuestra liga en términos de riqueza y poder. ¿Por qué no les ofrecemos la mitad de nuestro negocio directamente? Al menos en ese caso, todavía podemos quedarnos con la mitad restante. Aunque nuestra empresa puede volverse más pequeña, es mejor que terminar sin tener nada. Ellen sugirió en voz baja, sonando resignado. Sacha insistió. Mamá. Debemos tener algo de columna vertebral. Deberíamos sentirnos intimidados solo porque son más fuertes que nosotros. Esta vez, están pidiendo la mitad de nuestro negocio. ¿Qué debemos hacer si quieren toda la empresa la próxima vez? Ellen no estaba convencida. Camelo. Después de darles la mitad de nuestro negocio, naturalmente nos uniremos a la Unión Farmacéutica y nos convertiremos en uno de ellos. Sabotearán a uno de los suyos. Lo que acabas de especular no sucederá en absoluto. Sacha se frustró tanto que se quedó sin palabras, agitando las manos continuamente hacia ellos. Dijo. Olvídalo. Ustedes deberían irse a casa primero y me pondré en contacto con ustedes cuando termine de manejar este asunto. A pesar de parecer reacia, Ellen no tuvo más remedio que aceptar que la empresa realmente no podía desembolsar 10 millones para invertir en este momento. Matthew. Eres una maldición y deberías mantenerte lo más lejos posible de mi hermana. Mire cuántos problemas le ha causado a la empresa. No se le permite poner un pie en la empresa en el futuro. ¿Lo entiendes? Demi acusó airadamente antes de dejar el lugar junto con James y Ellen. Matthew parecía desconcertado mientras se preguntaba por qué tenía la culpa de la crisis en curso. Capítulo 283. Luego, Matthew le dio a Sacha algunos consejos para manejar la crisis. Le recordó que no debía entrar en pánico y calmar a los clientes existentes debería ser su primera prioridad. Después de eso, Matthew dejó la empresa como planeaba buscar orientación y consejo de otros. Tan pronto como llegó al vestíbulo del edificio, vio a James y Ellen desde lejos, justo cuando trató de evitarlos. Para su consternación, los dos se dirigían hacia él. Matthew. Detente ahí mismo. Ellen rugió. Matthew no tuvo más remedio que detenerse. Mamá. ¿Cómo puedo ayudarte? Ellen asintió con la cabeza y gritó. James tiene algo que decirte. James. Que parecía hosco. Primero miró a Matthew antes de preguntar solemnemente. Matthew. ¿Qué piensas sobre la forma de resolver la crisis en este momento? Matthew lo tranquilizó con voz suave. Papá. Estoy tratando de encontrar una solución. No te preocupes. Manejaré esto bien y no haré que la empresa sufra ninguna pérdida. Demi se burló y se burló. Puedo ver que estás mejorando cada vez más presumiendo. Dijo que manejará la crisis. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No sabes quién está detrás de la Unión Farmacéutica? Son los Hughes. Una de las 10 mejores familias de Eastshire. La familia es tan poderosa e influyente en Eastshire que ni siquiera Billy Newman es su rival. ¿Quién te puede ayudar esta vez? Esa anciana de la familia Graham no es nada comparada con los Hughes. ¿De qué manera vas a resolver esto? Con el ceño fruncido. Matthew respondió. Demi. Hay una solución para cada problema.
No entre en pánico porque estoy seguro de que puedo manejar esto. James le hizo un gesto con las manos con desdén. Deja de jactarte de algo que no puedes hacer. Matthew. Esto es lo que quiero discutir contigo. Estoy seguro de que no puede manejar esto. Así que tengo una solución que puede salvar a la empresa y a Sacha de esta situación. Ahora. Todo depende de tu voluntad de seguir mi plan. Matthew se quedó atónito por un segundo antes de preguntarle. Papá. ¿Cuál es tu propuesta? James pronunció. Estoy seguro de que conoce muy bien todo este asunto que rodea a los Hughes. Se atreven a intimidarnos porque no somos lo suficientemente poderosos cuando no tenemos una base sólida. Si tenemos un respaldo fuerte, tendrán aún las agallas para oprimirnos. Un pliegue apareció en la frente de Matthew porque pudo ver que James estaba tratando de insinuar algo más. Permítame ser muy honesto con usted. Conocí a un gran jefe. El presidente White en el cóctel Cloud9 hace varios días. Goza de un estatus muy respetable en Eastshire y es muy cercano a las 10 grandes familias de Eastshire. Su hijo es egresado de la Universidad de Cambridge, quien ahora es el vicepresidente de la empresa de su familia. Además, todavía está soltero y será una pareja perfecta para Sacha. Si Sacha se casa con su hijo, nuestra familia tendrá un fuerte respaldo. El presidente White solo necesitará mover algunos hilos para resolver la pequeña crisis que enfrenta Cunningham Pharmaceuticals. Mirando sin pestañear a Matthew, James continuó. Matthew. Solo necesitamos llevar a cabo algo antes de comenzar el plan. Primero debes divorciarte de Sacha. Ella solo puede casarse con su hijo después de que usted se haya divorciado de ella. Con este plan, podríamos ayudar tanto a la empresa como a Sacha. Ellen asintió vigorosamente con la cabeza. Así es. Es la única solución por el momento. Además de eso, Sacha también puede conseguir un marido perfecto después de esto. Matthew. Siempre has dicho que amas a Sacha. Pero si realmente la amas, debes dejar que busque la felicidad en lugar de mantenerla en tu vida. Ahora que Sacha va a conocer a su hombre perfecto, supongo que no harás nada para evitar que eso suceda. ¿Verdad? Matthew estaba desconcertado porque realmente no podía entender cómo se las arreglaron para pronunciar cosas tan extravagantes como esta. No se avergonzaron en absoluto al hacer sugerencias como estas. Al ver que Matthew se estaba callando, Demi habló con los dientes apretados. Matthew. Sé lo que tienes en mente. Hagámoslo de esta manera. Siempre que esté dispuesto a renunciar a su matrimonio con Sacha, le permitiremos administrar Wellness Herbari como compensación. Además de eso, no te impediremos tener una relación con Liane Sandel también. Eso sí, una oportunidad tan buena no volverá a aparecer en el futuro si la dejas escapar esta vez. Entonces, Liam miró a Matthew de manera significativa y le aconsejó. Matthew. Tomar las decisiones correctas es lo más importante en la vida. Mientras que las oportunidades de oro solo aparecerán una vez en la vida. Si toma la decisión correcta, obtendrá el premio mayor. Pero si no lo hace, es posible que no pueda redimir su error por el resto de su vida. Espero que lo pienses 2 veces esta vez. Capítulo 284. Matthew se quedó sin palabras sabiendo que James todavía quería obligarlo a divorciarse de Sacha. Además de eso, James incluso lo hizo sonar tan noble al decirle que debería dejar ir a Sacha si la amaba. En conclusión, todo lo que James quería era hacer realidad sus sueños de vivir una vida de riquezas. A juzgar por su actitud, Matthew calculó que lo habían planeado durante mucho tiempo. Mientras que simplemente aprovecharon la crisis para ejercer más presión sobre él. Papá. No voy a hacer eso. Realmente amo a Sacha y no me divorciaré de ella. En cuanto a la crisis, la manejaré bien. Así que por favor no se preocupen por eso. Matthew respondió. Demi se molestó de inmediato por lo que dijo. ¿Lo manejarás?
¿Cómo vas a hacer eso? Si fueras un hombre capaz, no habrías dependido de nosotros para ganarte la vida durante los últimos 3 años. Solo eres bueno presumiendo. En lugar de dejar que usted maneje la crisis, prefiero cerrar la empresa ahora mismo. Ellen reprendió. Matthew, seguías diciéndonos cuánto amas a Sacha. Pero ¿es esta tu forma de mostrar tu amor por ella? ¿No entiendes que deberías dejarla vivir una vida mejor en lugar de guardártela para ti? Parece que no la amas en absoluto, sino que solo quieres cumplir tus propios deseos posesivos de ella. Estarías feliz de ver a Sacha hundirse en deudas y ser anunciada en quiebra. Solo estarías satisfecho de verla pasar por el infierno. Sonando resignado, Matthew enfatizó. Papá. Mamá. Realmente quise decir lo que dije y realmente resolveré este problema. Demi agitó los brazos con enojo y enfureció. No puedo creer que todavía estés presumiendo en este momento. Matthew. No esperamos que te conviertas en un hombre de mucho éxito. Pero al menos esperamos que puedas tener los pies en la tierra. Tú eres la razón por la que ocurrió esta crisis. Así que tienes que ayudarnos a resolverla. Sabemos que no puede manejarlo. Por eso le brindamos una solución en primer lugar. Sin embargo, te niegas a aceptarlo. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Matthew reiteró solemnemente. Realmente puedo manejar esto. Por favor. Dame un poco de tiempo para hacer eso. Ellen espetó enojada. Matthew. Puedo ver que estás viviendo en tu propia fantasía. ¿De verdad crees que eres capaz de manejar la crisis? Será mejor que dejes de soñar. Bien. Si pudieras resolver esto al final, ambos te trataríamos como un gran jefe en el futuro. De lo contrario, tendrás que divorciarte de Sacha y nunca volverás a poner un pie en nuestra casa. ¿Qué opinas? James asintió con la cabeza vigorosamente pensando que no había forma de que Matthew pudiera resolver la crisis. Matthew negó con la cabeza y rechazó la oferta de Ellen. Mamá. Sacha es el amor de mi vida y no la usaré como una apuesta para apostar en algo. Demi se burló de él de inmediato. Sabía que eras un cobarde. No eres bueno para nada más que fanfarronear. ¿Qué le hace pensar que es capaz de afrontar la crisis? Va. Matthew. Estoy tan disgustado contigo. Matthew le lanzó a Demi una mirada furiosa. Si no fuera porque James y Ellen estaban cerca, él ya le habría dado varias bofetadas en la cara. Después de tomar una respiración profunda para reprimir su rabia, declaró en un tono sombrío. No importa qué. No apostaré por Sacha. Pero si ustedes insisten en obtener una garantía de mi parte, puedo ofrecer eso. Si no puedo manejar esto, saltaré de ese edificio. ¿Cómo suena eso? Ellen echó un vistazo al edificio al que apuntaba Matthew, que constaba de más de 10 niveles. Cualquiera que cayera desde tal altura seguramente moriría. Ellen y James se miraron antes de asentir inmediatamente con la cabeza. Genial. Será mejor que recuerdes tu promesa. Matthew. No podrás retractarte de tus palabras cuando llegue el momento. Matthew dejó escapar un suspiro de resignación, lamentando el hecho de que la pareja de ancianos estaba realmente ansiosa por verlo morir siempre que pudieran deshacerse de él. Sin embargo, al final no hizo ningún comentario. Todo lo que hizo fue asentir lentamente con la cabeza para reconocer su promesa. Después de todo, eran los padres de Sacha y él no podía discutir con ellos, porque eso pondría a Sacha en una posición difícil entre sus padres y él. Capítulo 285. Demi pareció encantada de inmediato al escuchar la promesa de Matthew. Matthew. He mantenido en mi mente lo que dijiste. Será mejor que cumplas tu promesa o no te dejaré ir fácilmente. Papá. Mamá. Vámonos. Dejó escapar un resoplido desdeñoso a Matthew antes de irse de buen humor. Al ver que los 4 se iban, Matthew dejó escapar un suspiro de nuevo.
Luego se dirigió directamente a visitar a Stanley para obtener algunas ideas de él sobre la crisis. Como Stanley había dirigido un negocio en la industria farmacéutica durante mucho tiempo, tenía una mejor comprensión de la familia Hughes que el mismo Matthew. De hecho, Stanley sabía desde hacía mucho tiempo la intención de los Hughes de castigar a Cunningham Pharmaceuticals. Después de que Matthew llegó a su casa y le informó del propósito de su visita, Stanley dijo de inmediato: «Señor Larson, hay dos formas de resolver esto. La primera solución, que también es la más sencilla, puede pedirle ayuda al maestro Newman. Aunque los Hughes son muy poderosos, no creo que tengan las agallas para no respetar al maestro Newman». Matthew negó con la cabeza lentamente porque había descartado esta solución desde el principio. No quería deberle demasiados favores a Billy, ya que quería disfrutar del mismo estatus que él en su relación. ¿Qué pasa con la segunda solución?, Stanley reveló. La segunda opción es representar a Eastshire para participar en la conferencia médica de los 7 estados del sur y obtener una de las 3 primeras clasificaciones de Eastshire. Matthew frunció el ceño y dudó. «¿Funcionará?». Stanley suspiró y explicó: «Señor Larson, es posible que no sepa sobre esto, pero Eastshire siempre ha estado al final del ranking en las conferencias médicas durante los últimos años. Por lo tanto, los productos médicos del resto de los 5 estados se pueden vender en Eastshire. Pero los de Eastshire no son muy comercializables en los 6 estados. Esta situación es muy preocupante para los Hughes porque sus propios intereses están amenazados. A lo largo de los años, se han esforzado por buscar un médico famoso que pueda ayudarlos a obtener un buen resultado en la conferencia médica. Señor Larson, si puede ayudarlos a conseguir lo que quieren, estoy seguro de que lo tratarán como a un invitado muy importante. Entonces, supongo que no tendrá que preocuparse por la crisis a la que se enfrenta Cunningham Pharmaceuticals». Un pliegue se formó en la frente de Matthew. ¿Significaba eso que tenía que ofrecer ayuda a la familia Hughes? Para ser honesto, no tenía una opinión favorable de ellos y no estaba dispuesto a ayudarlos. No hay otra solución además de esta. Stanley negó con la cabeza y respondió: «Otras opciones serán aún más complicadas. Solo puede resolver esta crisis si puede persuadir a una de las 10 grandes familias de Eastshire para que lo ayude. De lo contrario, no hay nadie más que el maestro Newman en Eastcliff que sea capaz de hacer el compromiso de Hughes». Matthew se perdió en sus pensamientos porque estaba realmente reacio a ayudar a los Hughes. En ese momento, su teléfono sonó de repente. Era Joseph Harrison quien intentaba llegar hasta él. Joseph apenas pudo contener su alegría en su voz cuando exclamó: «Señor Larson, encontré el loto de nieve milenario que estás buscando». ¿Qué? Matthew gritó. El loto de nieve de los 1000 años fue la clave para salvar la vida de su hermana, que había estado inconsciente todo este tiempo porque su receta para ella no contenía ese ingrediente. ¿Dónde lo encontraste? ¿Cuánto cuesta?, Matthew preguntó con ansiedad. Joseph respondió: «Señor Larson, no está a la venta. Me acaban de decir que es el premio para el estado ganador que ocupa el primer lugar en la conferencia médica de los 7 estados del sur». Los ojos de Matthew se abrieron con sorpresa al enterarse de eso. Después de todo, parecía que no tenía más remedio que participar en la conferencia médica. Miró a Stanley y dijo: «Parece que realmente tengo que unirme a la conferencia esta vez». Stanley estaba encantado de escuchar eso. «Señor Larson, si va a mostrar sus habilidades médicas, estoy seguro de que Eastshire estará entre los 3 primeros de la conferencia médica en esta ronda. Para cuando suceda, no solo la industria médica en Eastshire obtendrá enormes beneficios, sino que incluso Cunningham Pharmaceuticals también disfrutará de su parte de las ganancias. ¿Podrías arreglar eso por mí?», preguntó Matthew.
Stanley asintió con la cabeza de inmediato y estuvo de acuerdo. Por supuesto. Eastcliff tiene derecho a recomendar un candidato adecuado para representar a su ciudad. Mientras que todos los demás estados también están representados por su propio candidato para participar en la conferencia. Como la gente de los Hughes vendrá esta noche. Se los presentaré. A partir de ese momento, podrá representar a Eastshire en la conferencia médica. Capítulo 286. A las 7 de la noche. Los miembros de las 10 grandes familias de Eastcliff llegaron al 9º piso del Times Hotel para dar la bienvenida al sucesor de la familia Hughes, que vino de Eastshire. Como representante de Billy, Stanley asistió a la función junto con Matthew. Todos esperaron un rato antes de escuchar una conmoción que venía del exterior. Poco después de eso, un grupo de personas entró florecientemente en el salón de baile. El grupo estaba encabezado por un joven que llevaba un anteojo con montura dorada. Sus modales eran decorosos, pero había un aire indescriptible de brutalidad oculto en lo profundo de sus ojos. No era otro que el sucesor de la familia Hughes, Travis Hughes. Todos los integrantes de las 10 grandes familias se acercaron a saludarlo. Pero Travis ni siquiera se molestó en mirarlos mientras se dirigía directamente hacia la sala privada más profunda dentro del salón de baile. A pesar de sentirse un poco avergonzados, esas personas no expresaron su molestia. Después de todo, las 10 grandes familias de Eastshire eran mucho más superiores que las 10 grandes familias de Eastcliff en términos de poder y riqueza. Stanley llevó a Matthew a la habitación privada donde saludó a Travis y le presentó a Matthew. Joven maestro Hughes. El señor Larson aquí es un hombre con habilidades médicas incomparables. Si representa a Eastshire para participar en la conferencia médica, estoy seguro de que esta vez podremos obtener la victoria. Travis dejó la copa de vino que sostenía para ver a Matthew. Las comisuras de su boca se curvaron brevemente con un rastro de desprecio antes de comentar. Stanley Carlson. ¿Por qué has estado viviendo tu vida al revés todos estos años? ¿Cómo se atreve a reclamar a este joven como un excelente médico? ¿Hay algo mal en tu mente o estás tratando de engañar a mi familia? Stanley. Un poco ofendido, explicó. Joven maestro Hughes. Me ha entendido mal. El señor Larson es un hombre con las mejores habilidades médicas con las que me he encontrado en toda mi vida. Varios médicos excelentes en Eastcliff están impresionados por su talento. Travis le agitó las manos con desdén y le espetó. Eso es porque no hay muchos talentos en Eastcliff. Cuando el gato no esté, los ratones jugarán. ¿Cómo te atreves a recomendarme a alguien como candidato para participar en la conferencia médica? Stanley Carlson. Simplemente te permití venir aquí y hablar conmigo por el bien del señor Newman. Pero en realidad trajiste a un hombre así para humillarme. ¿Crees que mi familia es solo un grupo de presa fácil? Matthew frunció el ceño, molesto por lo presuntuoso que era Travis. Joven maestro Hughes. ¿Cómo puede estar seguro de que no tengo talento sin haber sido testigo de mis habilidades médicas? Preguntó. Travis lo miró y frunció el ceño mientras respondía. No hay necesidad de verificarlo. Puedo estar seguro porque nací en una familia que ha producido generaciones de talentos en el campo de la medicina. No hay atajos en el camino que conduzca a habilidades médicas excepcionales. Donde uno solo puede ser un médico excelente a través de años de experiencia. Solo logro tener las habilidades que tengo ahora porque comencé a aprender medicina desde que era pequeña. ¿Quién crees que eres? Es posible que tus habilidades médicas sean más excepcionales que las mías. Solo los idiotas como Stanley te creerán. Pero eres demasiado joven para engañar a mi familia y a mí. Stanley. ¿Quién estaba irritado por su comentario? Dijo. Joven maestro Hughes. Podemos tener una mejor idea de las habilidades médicas del señor Larson con solo hacerle una prueba. Me temo que la forma en que juzga el talento del señor
Larson podría no ser lo suficientemente completa. Travis se enfrentó a Stanley con aire hosco. Estás tratando de mostrarme la forma de hacer las cosas. ¿De verdad crees que puedes comportarte con tanta arrogancia porque tienes al señor Newman a tus espaldas? Eso sí. Soy respetuoso con el señor Newman. Pero usted no es él. Fuera de aquí y no me estropees el ánimo. Stanley estaba tan enfurecido por lo que dijo que sus puños estaban apretados con fuerza. A pesar de eso, no fue lo suficientemente audaz como para iniciar una discusión con Travis, el sucesor del negocio familiar que disfrutaba de un estatus muy respetable en su familia. Si la disputa se intensificaba, Stanley no suponía que Billy tendría una enemistad con los Hughes solo para protegerlo. Inmediatamente después de que salieron de la habitación privada, Stanley conectó un fuerte puñetazo en la pared para desahogar su frustración y maldijo con los dientes apretados. Hace mucho que escuché acerca de lo snob y arrogante que es ese mocoso mimado. Pero nunca pensé que él es así de arrogante. En cuanto a Matthew, frunció el ceño y preguntó: ¿hay otra forma de que yo participe en la conferencia médica? Ya que los Hughes no están de acuerdo en ayudarnos. Después de un momento de contemplación, Stanley dijo: hay otra forma de hacerlo. Pero una vez que usemos este plan, podríamos convertirnos en los archirrivales de los Hughes en el futuro. Capítulo 287. Matthew preguntó con curiosidad: ¿cuál es el plan? Stanley solo se lo reveló después de algunas dudas. Puede participar en la conferencia médica como representante de Eastcliff. Sin embargo, esto requiere más esfuerzo de nuestra parte porque tenemos que convencer a la Asociación Médica de Eastcliff para que lo apoye para que sea el representante de la ciudad. No tengo ni idea de la existencia de una organización de este tipo en Eastcliff, respondió Matthew. Stanley se rió entre dientes y dijo: esta organización ya existe desde hace mucho tiempo y Cunningham Pharmaceuticals también es uno de sus miembros. La organización solía ser administrada por la familia Watkins, que solía ser una de las 10 familias más grandes de Eastcliff. Sin embargo, desde que la familia Watkins pasó por un baño de sangre debido al maestro Newman, la organización ha estado operando sin un líder hasta ahora. Dado que la riqueza y los negocios de la familia Watkins son compartidos por las otras 9 familias, se considera que la Asociación Médica de Eastcliff está coadministrada por las 10 grandes familias de Eastcliff. Por lo tanto, si desea obtener el apoyo de la organización, tendrá que convencer a las 10 grandes familias de que también lo apoyen. Matthew frunció el ceño y pareció angustiado porque su relación con las 10 grandes familias de Eastcliff no había sido demasiado agradable desde lo que sucedió entre él y los Jackson. Podría ser una tarea ardua tratar de obtener el apoyo de todos ellos en este momento. Después de meditarlo durante algún tiempo, Matthew habló en un tono solemne: tenemos que intentarlo en cualquier caso. Ayúdenme a reunir a las personas de las 10 familias más grandes, porque me gustaría tener una conversación con ellos yo mismo. Stanley asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo. Lo haré. Pero señor Larson, espero que no espere demasiado de este método porque es muy poco probable que funcione. Cada año, la Asociación Médica de Eastcliff es capaz de obtener de 2 a 3 mil millones de ganancias para las 10 grandes familias. Si tuvieran que apoyar usted, significa que tendrían que enfrentarse a la familia Hughes. Además, si la familia Hughes decide suspender la actividad en la industria médica de Eastcliff, quien perderá todas esas ganancias es la Asociación Médica de Eastcliff. Estoy seguro de que las 10 grandes familias no estarán dispuestas a renunciar a un negocio tan lucrativo. Justo después de que Travis dejara el salón de baile después del final del banquete, Stanley inmediatamente se apresuró a acercarse a los maestros de las 10 grandes familias de Eastcliff. Los reunió en una gran sala privada y les contó la intención de Matthew. Tan pronto como terminó su declaración, uno de los maestros espetó furiosamente:
Stanley Carlson. Hay algo mal en tu mente. Quiere que la Asociación Médica de Eastcliff se convierta en enemiga de la familia Hughes. Tiene idea de que están controlando la distribución de beneficios en la industria médica de Eastcliff. Una vez que los hagamos enojar, todos nuestros medicamentos y equipos médicos no podrán comercializarse en otras ciudades. Este es un negocio que implica unos ingresos de más de decenas de miles de millones y se refiere a la supervivencia de las empresas de fabricación de medicamentos, las empresas de equipos médicos, las organizaciones médicas y las empresas de hierbas chinas de varios tamaños en Eastcliff. Quiere que todas estas empresas se declaren insolventes solo para permitir que Matthew participe en la conferencia médica esta vez. Stanley parecía avergonzado porque entendía muy bien cuáles eran las consecuencias del plan. Caballeros, enfatizó a todo pulmón. Entiendo lo que todos ustedes están pensando. Pero, ¿ustedes realmente han pensado en la posibilidad de que salgamos como ganadores en la conferencia médica? Si realmente ganáramos, ¿cuánto de los recursos médicos en los 6 estados se asignaría a Eastcliff? Hablaremos de un negocio que vale más de varios cientos de miles de millones en lugar de solo 10.000 millones. Todos dentro de la habitación se rieron a carcajadas justo después de que él dijo eso. Stanley Carlson. Creo que ya es hora de que programes una cita con un médico. ¿Qué sucedió realmente que te convirtió en un loco? Ganar en la conferencia médica. ¿Cómo vamos a ganar? Vamos a confiar en el Señor. Larson aquí no tiene idea de que en la conferencia médica participarán excelentes médicos de los 6 estados. Incluso el señor Harrison, que ha estado trabajando estrechamente con usted. No es nadie en la conferencia médica. ¿Qué hace que Matthew Larson sea especial? Desafió a uno de los maestros de las 10 grandes familias. Stanley proclamó con determinación con los dientes apretados. Creo en las habilidades médicas del señor Larson. Si llega a participar en la conferencia médica, estoy seguro de que puede traernos la victoria. Otro maestro se burló. ¿Le crees? Si no me equivoco, solía ser solo un limpiador de baños en el hospital. ¿Crees que es un hombre destacado que vive recluido? Esto no es un cuento de hadas. Sus comentarios hicieron que todos estallaran de risa una vez más. Capítulo 288. Stanley parecía lívido de rabia. Pero no se le ocurrió nada para refutarlos. Solo él y varios otros sabían lo excelentes que eran las habilidades médicas de Matthew. Como los miembros de las 10 grandes familias no lo sabían. No lo creerían por mucho que Stanley tratara de convencerlos. En ese momento, Matthew habló. Caballeros, todos ustedes sabrán si puedo ganar en la conferencia médica dándome la oportunidad de intentarlo. Puedo hacer una promesa por todos ustedes aquí. Si soy derrotado en la conferencia médica, mi vida será toda suya. El maestro Sandel se burló de inmediato. Matthew Larson, ¿crees que tu vida es tan valiosa? Este es un negocio que vale hasta 10.000 millones y cada año. La asociación médica puede generar alrededor de 2 a 3.000 millones de ganancias para nosotros. Estás tratando de convencernos de que usemos una suma de dinero tan asombrosa como apuesta para apostar con tu vida. ¿Vale la pena el dinero? Debido a la relación de Matthew con Liane, el maestro Sandel siempre había encontrado a Matthew una monstruosidad. Por lo tanto, no había duda de que aprovecharía al máximo esta oportunidad para burlarse de Matthew lo mejor que pudiera. Matthew le advirtió con expresión sombría. Maestro Sandel, no creo que deba adoptar una postura demasiado absoluta. Hoy, les pido un favor a todos ustedes aquí. Si están dispuestos a ofrecerme ayuda, lo tendré en cuenta. Pero, si te niegas, yo también lo recordaré. Todos se echaron a reír a la vez. Oh. Parece que eres de los que guarda rencor. ¿Y qué? Vas a enfrentarte a todos nosotros en el futuro. Señor
Larson. Estamos aquí solo porque es amigo del maestro Newman. Pero tienes que recordarte a ti mismo que no eres él. Tu favor no significa nada para todos nosotros. El maestro Sandel se puso de pie y gritó. Vamos. No perdamos el tiempo hablando con esa mierda. Cuando llegó a la puerta, se detuvo de repente para echar un vistazo a Matthew. Larson. Será mejor que me escuches con atención. Manténgase lo más lejos posible de Liane en el futuro porque no quiero que la gente empiece a hablar de cómo un miembro de nuestra familia tiene una aventura con un hombre mantenido. Creo que sabes lo que quiero decir. Con una mirada gélida, Matthew lo desafió. Maestro Sandel. ¿Es su poder lo suficientemente extenso para controlar eso? El maestro Sandel se burló. Puede intentarlo. Eso sí. Mi familia es mucho más superior a algunas otras familias. El maestro de los Jackson pareció un poco ofendido porque era muy obvio que el maestro Sandel se estaba burlando de su familia. Pero no expresó su disgusto. Los Jackson habían sufrido una pérdida sustancial después de lo que había ocurrido entre ellos y los Hughes. Por el momento, ni siquiera podían estar seguros de si podrían seguir siendo parte de las 10 grandes familias de Eastcliff. Los amos del resto de las familias se pusieron de pie y abandonaron la habitación entre risas. La forma en que miraban a Matthew estaba llena de desprecio. Como si fuera un idiota. Después de verlos alejarse, Stanley no pudo resistir más que dar un puñetazo contundente sobre la mesa y soltó una maldición. Este montón de idiotas son unos matones. Señor Larson. Deberíamos visitar al maestro Newman para ver si está dispuesto a persuadirlos él mismo. Matthew negó con la cabeza y dijo. El maestro Newman me ha ayudado en demasiadas ocasiones y no siempre puedo confiar en su ayuda cuando tengo un problema. Presidente Carlson. Puede pensar en otras formas de hacer esto. Con un pliegue profundo en la frente. Stanley reflexionó sobre ello durante un largo rato antes de decir en voz baja. Hay otra forma en la que puedo pensar. Pero me temo que esto podría ser aún más improbable que funcione. ¿Qué es eso? Preguntó Matthew. Stanley propuso. Si puede establecer una nueva asociación médica que ocupe el lugar de la asociación médica de Eastcliff. Entonces tendrá toda la voz para decidir los asuntos de la industria médica en la ciudad. Con eso, no tendrá ningún problema en representar a Eastcliff para unirse a la conferencia médica. Matthew se quedó atónito por un momento después de escuchar la sugerencia de Stanley. ¿Se puede funcionar? ¿Cómo se puede establecer una asociación así? Stanley continuó. Establecer la asociación en sí es tan fácil como ABC. La parte más desafiante será reemplazar a la Asociación Médica de Eastcliff, que posee un activo de casi 10.000 millones, para participar en la conferencia médica. Por lo tanto, su asociación debe poseer un fondo de al menos esa cantidad antes de que pueda reemplazar a la Asociación Médica de Eastcliff. Matthew frunció el ceño, pensando que un fondo de 10.000 millones era una suma bastante significativa. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.